Esto yo lo grabo a la clase y yo después lo subo a, a Edmodo. Así ya va quedando para el resto que por ahí no se pudo conectar por algún tema. Bueno, chiquitos, me alegra que seamos unos cuantos que se están conectando. La verdad tenía ganas de verlos, en especial porque, sinceramente, que nos vimos una semana y no nos vimos nunca más, creo, ¿no? Y ha sido un poco medio lo virtual. O sea, ustedes me han visto a mí con los videos que yo les he ido mandando, pero la verdad que yo a ustedes no los pude ver. Así que bueno, buenísimo que podemos conectarnos. ¿Eh? Chiquitos, ¿cómo han venido con el tema de las tareas? ¿Cómo vienen con ese tema? Bien. ¿Eh? Bien. ¿Han ido haciendo las tareas? ¿Han podido ir completando? No lo digo puntualmente también solamente por mi materia, también lo digo por el resto de las materias. Encima ustedes son primer año, les tocó de golpe y porrazo enfrentar el tema de la virtualidad, que bueno, no sé si es lo ideal, pero es lo que les tocó. Bueno, les comento algo. Seguramente algunos padres de ustedes ya han leído las noticias en el diario. Nosotros también leímos, nos enteramos de golpe y porrazo. Sinceramente, al igual que ustedes, yo también me enteré. Pareciera ser que nosotros vamos a volver a clases el 14 de septiembre, si no le erré la fecha. Por ahora en el colegio sabemos exactamente lo mismo que salió en el diario. Es decir, poco y nada. No sabemos cómo va a ser el tema. Si van a volver todos, si van a volver por partes, si van a ir algún día a un grupo, después va a ir otro día, no lo sabemos. Esto seguramente con el pasar de los días va a ir tomando un poquito más de forma, esta cuestión. ¿Estamos? Yo sé que por ahí ustedes, no sé si tienen muchas ganas de volver, ¿tienen ganas de volver? Sí, Sí. sí, yo ¿Sí? sí. Bueno, buenísimo. La verdad, yo también, yo ya tengo ganas más que de volver, les voy a ser sincero, tengo ganas de retomar la rutina, que es lo que más extraño. Eso yo, sinceramente, estoy extrañando un montonazo el tema de la rutina. Por eso yo quiero volver a clases. Bueno, me imagino que ustedes también ya empezar a encontrarse, a reencontrarse con sus amistades. Les repito, Sí. ¿cómo va a ser la vuelta? Todavía no lo tengo en claro el tema. Pero bueno, ya lo vamos a ir descifrando con el pasar de los días. Chiquitos, vayamos a lo concreto porque les explico, tenemos 40 minutos. ¿Ustedes ya tuvieron clase de Zoom con otro profe o profesora? De matemáticas. Bien, entonces ya saben que tienen 40 minutos, tenemos 40 minutos y esto se corta. ¿Está? Yo tengo acá un relojito, así que tenemos 35 minutos, vamos a tratar de aprovechar el máximo posible. A ver, más allá de que hayan entregado o no hayan entregado las consignas. Uy, tengo acá una que estaba esperándome. Digamos, los temas más o menos se van entendiendo, quieren que hagamos hincapié en algún tema puntual, algo que les haya resultado difícil de entender, ustedes me dicen. ¿O quieren que yo empiece explicando? Empecé a explicar. Bueno, si no hay preguntas puntuales, arrancamos explicando. Denme un segundito que yo, mientras tanto, voy a ir abriendo acá mi libro. Todos tienen el libro, ¿no? Ya sea virtual o en papel. Todos tienen el libro. Bien. Doy por hecho que lo tienen. Bien, fantástico. Bien, chiquitos, a ver, el tema fue así. Nosotros estábamos estudiando el tema del Paleolítico, ¿está? Y pasamos al Neolítico. El tema del Neolítico es que es una nueva etapa. ¿En qué consistió esto del Neolítico? Bien, como dice la palabra, neo significa nuevo, lítico significa piedra. ¿Se acuerdan de esto? Que lítico es piedra. Esto yo lo había explicado por el tema del paleolítico. Bueno, ¿cuándo empezaría el neolítico? Estos son datos básicos como para ir ordenándonos. ¿Cuándo empezaría el neolítico? A ver. ¿Alguien se anima?
buscando desesperadamente en todo el libro a ver cuándo empieza el dichoso neolítico. Neolítico, neolítico, 2 puntos. Bien, está difícil de justito encontrarlo. Bueno, no se hagan drama, no se desesperen buscando que tampoco... El neolítico, esto si quieren anotarlo en un costadito del libro, donde ustedes quieran. Sí. Hace más de 10.000 años empezó. Muy bien, 10.000 años aproximadamente. Es decir, ustedes recuerden que en este periodo no podemos decir que las fechas son exactas, son siempre aproximadas. Nosotros sabemos que hace 10.000 años atrás, aproximadamente, empezaría esto que nosotros entendemos como el neolítico. Muy bien, 10.000 años atrás, es decir, cercano al 8.000 a.C., más o menos. ¿Está? Alrededor de esa fecha empezaría. ¿Por qué decimos que nosotros en ese periodo empezó lo que nosotros entendemos como el neolítico? A ver, ¿qué se produjo ahí? La agricultura y la ganadería. Sí, La no sé quién agricultura y la sopló ahí, ganadería. pero sí, exactamente, la agricultura y la ganadería. Muy bien, exactamente. Debido a que nosotros sabemos que alrededor de ese periodo empezó la agricultura y la ganadería. Y la agricultura y la ganadería fue un antes y un después. Termina con esto, el surgimiento de la agricultura y la ganadería, termina con el paleolítico. ¿Se entiende esto hasta acá? Y ahí iniciaríamos esta etapa del neolítico. Muy bien. Ahora, ¿cuál era la palabra que nosotros habíamos utilizado para describir esto de la agricultura y la ganadería? Que yo les dije en el video, les había dicho que era una palabra media rara, que ustedes normalmente la utilizan para otra cosa. ¿Cuál era esa palabrita? Que era de plantas y animales. Domesticación. Muy bien, exactamente, la domesticación. Esa es la palabra clave que ustedes tienen que recordar. ¿Está? Acuérdense, ¿por qué decimos? Yo sé que, porque esto cada vez que yo explico esta palabra domesticación, siempre sé que surge, digamos, les hace ruido eso, porque no están acostumbrados ustedes a utilizar la palabra domesticar con asociar la planta. Sí, domesticar está asociado a animales, eso sí, pero plantas como que no. No. Y esto recuerden que la idea de domesticación tiene que ver con esta idea de poder controlar, de conocer y controlar el ciclo de vida de un ser vivo, ¿no? Es decir, desde que nace hasta que muere. Por eso decimos domesticaron plantas. ¿Por qué? Porque entendieron el ciclo de vida de las plantas. Entonces las podían sembrar y después las podían... ¿Qué cosa? Muy bien, exactamente. Las podían cosechar, exactamente. Y eso es lo central. A ver, otra cuestión. ¿Cuál es la característica básica y central que empieza a tomar forma acá en el neolítico? Es el tema de que se volvieron sedentarios. Fundamental esto. ¿Qué era esto de ser sedentarios? Que justamente viene con la mano de la agricultura y la ganadería. ¿Qué significa ser sedentarios? ¿Qué? Perdón. Se queda en un solo lugar, no se desplazan. Exactamente, se quedan en un solo lugar y no hay desplazamiento. Eso era más típico del paleolítico. En el paleolítico la gente era nómade. ¿Por qué era nómade? Porque ¿por qué? Se trasladaban en lugares. No Claro. se quedan en un mismo lugar, sino que se trasladaban. Ahora, exactamente, pero la pregunta sería, Josefina, ¿por qué se tenían que trasladar? ¿Por qué se Porque ya trasladaban de no un había lugar? más, porque ya no había más recursos. Ya que Exactamente. cosechaban las cosas que tenían alrededor y cazaban los animales, se iban quedando sin los recursos. Exactamente, muy bien Sofía, muy bien Josefina, exactamente, esa es la idea. Se agotaban los recursos de ese lugar y se trasladaban. Pero ahora
En el Neolítico, la cuestión cambia. Ya no es como era antes, que se quedaban sin recursos, porque inventaron, desarrollaron una nueva técnica que les daba nuevos recursos. ¿Se entiende? Entonces, la agricultura y la ganadería, ahora, a partir de ahora, les brindan la cantidad de recursos para poder mantenerse todo un año. ¿Se entiende? Entonces, desde la cosecha del alimento hasta la siguiente cosecha de ese otro alimento, de ese nuevo alimento, tenían alimento suficiente como para poder quedarse todo ese tiempo ahí. ¿Se entiende hasta acá? El resto, ¿me va siguiendo? Sí. David, por ahí. Sí, Ana. sí, profe. Perfecto, buenísimo. Yo cada tanto pregunto porque si no me largo a explicar y no quiero dejar a nadie atrás. ¿Está? Perfecto. Les recuerdo, si se llegan a cortar el audio o algo o no se entendió, díganme que yo lo vuelvo a explicar. Bien. Entonces, con la agricultura y con la ganadería, nosotros vimos que se empezaron a domesticar algunas plantas, algunos animales, ¿no? Y al cual estos animales, la cría les permitía obtener desde la carne, cuero, lana, bueno, también algunas otras cuestiones como por ejemplo leche, ¿no? De plantas, no solamente cultivaban plantas para alimentarse, también cultivaban plantas que obtenían otras cuestiones, como por ejemplo el lino, ¿no? O por ejemplo el algodón, o el tema, por ejemplo, el papiro, que con el papiro se hacía papel, por ejemplo. Es decir, no solamente una planta sirve para alimentar, también brinda otros elementos. Con el desarrollo, y esto, presten atención, con el desarrollo de la agricultura empieza a aparecer un concepto que para mí es clave. ¿Qué quiere decir que sea clave? Es decir, que es fundamental, es central esto. ¿Cuál es ese concepto? La idea de excedente. ¿Vamos de vuelta? ¿Cuál es el concepto? Excedente. ¿Qué significa excedente? Yo esto lo expliqué en un video anterior, no sé si lo vieron. ¿Alguien me puede decir qué significaría excedente? ¿Qué significaría esta idea de la palabra excedente? ¿Alguien? Sería como que está de más o sobra. David, a ver. Bien, una parte, la otra te lo voy a corregir. No es que está de más. No es que está de más. Pero sí, el excedente, puntualmente en el tema de la producción estoy hablando, ¿no? Tanto la agricultura como la ganadería. En este caso no está de más, pero sí es un sobrante. En eso sí es cierto, es un sobrante. Y el excedente es fundamental para poder entender lo siguiente. La agricultura dio tanto alimento, empezó a brindar tanto alimento, que empezó a generar este sobrante. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuánto precisaban este grupo que cultivaba y que cosechaba para poder alimentarse hasta la próxima cosecha? Bueno, esta cantidad de alimento. Pero resulta que la agricultura nos dio aparte de todo esto, nos dio un poquito más. ¿Se entiende? Y este poquito más es el excedente. Y acá es donde se pone interesante la cosa. ¿Qué hacían con este excedente? ¿Para qué utilizaban el excedente? ¿Para qué podrían llegar a utilizar el excedente? ¿Cambiarlo? Bien, ¿y cómo le llamamos nosotros a eso? El cambiarlo. Sí, intercambio, cambio, o más conocido como comerciarlo. Acá, cuando empieza a surgir el excedente, empieza a surgir esto que nosotros conocemos como comercio. ¿Está? Una parte del excedente lo podemos, entonces, comerciar.
Y la otra parte, lo interesante de esto, del excedente, lo utilizaban también como reserva. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir reserva? Y no Lo sabemos qué guardaban puede por, llegar a pasar el año que viene. ¿Cómo decís, Josefina? lo ¿No se te guardaban escuchó? por si pasaba algo. Exactamente, porque no sabemos si puede llegar a fracasar la próxima cosecha, vaya a saber. Entonces, la tenían como reserva, lo guardaban por si las dudas. Uno lo podían dedicar a comerciar y otro lo guardaban por si las dudas. Si al año siguiente fracasaba la cosecha, bueno, tenemos esta Tenían reserva acá, exactamente, guardado y lo utilizamos por si las dudas. Bien, hasta acá, ¿me van siguiendo? Sí. 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 Perfecto. Bueno, entonces, acá en la página 21, ustedes vieron que en la página 21 del cuadernillo, yo puse ahí un mapita, que es este, se los voy a mostrar, que lo tengo acá, este mapita de la página 21. Bien, buenísimo. Y este mapita es una muestra más o menos gráfica de en qué zonas del mundo se fue desarrollando la agricultura, la ganadería y en especial qué tipo de animales y qué tipo de plantas fueron surgiendo, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, la oliva, tenemos el caballo. La oliva es el tema de las aceitunas, Sí. ¿está? Tenemos el tomate, tenemos la calabaza, tenemos el maíz, tenemos la llama, Las legumbres. exactamente, legumbres, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Arroz, cerdo, gallinas, que son tanto las plantas y animales que se fueron domesticando a lo largo del mundo. Ahora, la cuestión central acá es la siguiente. Todos los pueblos que desarrollaron agricultura, ¿desarrollaron también a la vez ganadería? No. Muy bien, no, es cierto lo que decís. Que un pueblo haya desarrollado agricultura no significó que haya desarrollado ganadería. Ejemplo, los aztecas. Los aztecas cultivaban y cultivaban mucho. Los aztecas en la zona de México, actual México. Cultivaban y mucho, pero no desarrollaron ganadería. Desarrollaron otras cuestiones, como por ejemplo ganadería al estilo, capturaban animales para utilizarlos como medios de transporte o para arrastre de cosas, pero no puntualmente ganadería como nosotros lo tenemos entendido, ¿está? En el pueblo azteca cazaba y mucho, y lo complementaba con la agricultura. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿Todos? Sí. Perfecto. Sí. En el caso, por ejemplo, en el altiplano, lo que es la zona andina de Bolivia, Perú, Argentina, allá bien en el norte argentino, se domesticó mucho el tema de la llama, o los camélidos, como en realidad se le denomina. Son diferentes tipos de animales, como la llama, el guanaco, la alpaca, etc. Estos animales se los utilizaba más que nada para el tema de la lana que proveían. Vieron que estos animales tienen como un pelaje de una lana muy larga. Son animales que con eso hacen poncho y otro tipo de vestimentas. Bueno, se lo utilizaba mucho y también se lo utilizaba como animal para el transporte de cosas, es decir, como animal de carga, básicamente. Nosotros lo conocemos como animal de carga. Entonces, dependiendo de la zona del mundo, va a ser el tipo de animal. Ejemplo, ustedes esto lo van a ver el año que viene. Esto lo van a ver el año que viene con el profesor de historia que les toque a ustedes. Cuando los europeos vienen acá a América, en América no había caballos. No había caballos en América. ¿Por qué no había caballos? Porque fue un animal que acá no se desarrolló. ¿Quién trae el caballo? Los europeos, es decir, Colón en adelante, el resto de los españoles que llegaron después de Colón, trajeron el caballo. ¿Me siguen? Y era un animal que acá no se conocía, no era un animal propio de acá. Lo mismo que los europeos conocieron grandes cosas como, por ejemplo, el maíz,
conocieron el tomate, conocieron la papa, la calabaza, cosas que no existían en Europa. El tabaco, inclusive el cacao con el cual ustedes toman la chocolatada o se hace el chocolate. Todas esas cosas, en realidad son productos americanos que no existían en el resto del mundo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, Sí. por ahí está bueno ver estos mapitas, como el de la página 21. Ustedes lo tienen en la página 21, ¿no? Ese Sí, mapa. Sí. Que son fundamentales para poder entender un poquito de dónde viene cada cosa. Exactamente. Muy bien. Bien. Ahora quiero explicarles este tema del proceso de la domesticación. Ahora ya vimos qué plantas se domesticaron, qué animales se domesticaron, qué efectos tuvo la domesticación, es decir, con esta idea del excedente. ¿Me siguen hasta acá? Y ahora, ¿cómo se dio esto de la domesticación de plantas y animales? Es decir, ¿cómo se dio el desarrollo de la agricultura? Porque yo digo domesticar, pero nunca digo el cómo se domesticó. ¿Está? Bien. Y acá nosotros tenemos que volver al Paleolítico para poder explicar el origen de la agricultura. La domesticación tuvo este fenómeno. ¿Cómo empezaron a conocer el ciclo de la vida de las cosas? Muy simple, la gente, estos grupos cazadores-recolectores del Paleolítico, ¿qué hacían? Iban y ya hacían como un circuito de recorrido, ¿no? No es que ellos iban siempre por lugares nuevos donde nunca antes habían estado. En realidad, iban a lugares que ya conocían, iban como haciendo un círculo, ¿está? Que por ahí ese círculo les tomaba muchos meses o años en completar. Entonces siempre volvían a lugares que ya conocían. Cuando llegaban, empezaban nuevamente a recolectar frutos, a recolectar cosas. Bueno, el tema está en que esta recolección de frutos, esta recolección de cosas, lo llevaba a que, por ejemplo, empiecen a seleccionar las plantas de donde recolectaban cosas. Ejemplo, la planta de donde sacaban frutos, ¿no? ¿Qué hacían? Sacaban las plantas, los yuyos, que molestaban en esa planta. Y dejaban exclusivamente esa planta sola. ¿Para qué? Para que crezca bien, crezca con fuerza. ¿Se entiende? Entonces, arrancaban plantas que no querían, que eran innecesarias. Esa es la primera etapa. Seleccionaban las plantas que ellos deseaban recolectar. No recolectaban cualquier planta, seleccionaban muy bien. La segunda etapa fue cuando comían, por ejemplo, los frutos de esa planta y ¿qué tiraban? Dos cosas tiraban. Las semillas. Claro, Las semillas. tiraban las cáscaras y las semillas. Entonces, ¿qué veían? Apilaban todo en un lugar, ¿no? Toda la basura la tiraban ahí. Claro, ideal esto. Era ideal que le tiraran basura a la semilla. ¿Por qué? Porque abonaba a estas semillas. Les daba fuerza, les daba alimento. Exactamente, les daban abono. Entonces, ¿qué es lo que observaron? Que donde tiraban estas semillas y tiraban esta basura, salían las plantas que después ellos recolectaban. Esa es la segunda etapa. Se dieron cuenta que había algo ahí que les daba esas mismas plantas. Es decir, podían conseguir esas mismas plantas. Y la tercera etapa se dio cuando se dieron cuenta que de estas semillas que lo que salía justamente las nuevas plantas. Y que las podían cultivar en cualquier lugar. Bueno, cualquier lugar propiamente dicho no. Tiene que haber obviamente el lugar ideal. Tiene que tener tierra, tiene que tener agua, tiene que tener sol y en especial tiene que tener este fertilizante o este abono. Cuando se cumplen estas tres etapas, se dan cuenta de que seleccionan las plantas, las pueden manipular y las pueden cultivar. Estas tres etapas, que yo se lo resumí en 2 minutos, llevó, no sé, calculamos que debe haber llevado cientos de años poder lograr este conocimiento. ¿Está? Ahí es cuando se pega este salto y empiezan con el proceso de cultivar estas semillas. En algunos casos que hacían en un principio, nosotros calculamos que lo que hacían era, tiraban estas semillas
y se iban a otro lugar. Y hacían exactamente lo mismo. Tiraban nuevas semillas y se iban y volvían, ¿no? Después de varios meses, volvían al primer lugar. Y ahí es donde, cuando volvían, encontraban ya la planta crecida con todos los frutos. Y ahí cosechaban. Cosechaban, limpiaban el lugar y volvían a tirar semillas y se iban. Es decir, que era como una suerte de semi o algo, una cosa intermedia entre nómades y sedentarios. ¿Estamos? Hasta que mejoraron las técnicas y empezaron a cultivar en gran cantidad, y esto les permitió no tener que moverse a nuevos lugares. Hasta acá. ¿Queda claro? Sí. ¿Todos? Sí. David, Sí, Ciro, sí, sí. perfecto. Ana, bien, buenísimo. Bien, Sí. ¿preguntas? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? ¿Queda claro No. todo hasta acá? Sí. 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 Sí, queda Bien. todo claro. Perfecto. Se nota que explico entonces muy bien. Sí, se entendió todo. O sea, ¿realmente explico tan bien? ¡Qué genialidad! Muy bien. Muy bien. Bueno, les hago una consulta. No recuerdo, yo ya les di a ustedes para hacer la consigna número 15, que era el cuadro. Ya se las di, pero no recuerdo si ya se las había dado. No, creo que no. No. No, llegamos hasta la consigna número 14. Sí. Bien. Si ustedes quieren, podemos empezar ya que nos quedan 12 minutitos. Por ahí, si lo hacemos un poquito rápido, podemos completar este cuadro comparativo, ¿no? De la página, denme un segundito, de la página 28. ¿Está? El cuadro, este cuadrito. A ver, quiero explicarles algo, ya que estamos acá y lo explico. Estos cuadros comparativos se les llaman cuadros de doble entrada. ¿Por qué se les dice cuadro de doble entrada? Porque son cuadros en los cuales se los puede leer de dos formas. Se los puede leer de forma vertical, es decir, por columna. Entonces uno analizaría, por ejemplo, en la primera columna todo el paleolítico y en la segunda columna todo el neolítico. ¿Está? Esa sería una forma de lectura, vertical. O se puede hacer un análisis de tipo horizontal, es decir, de esta forma, por renglón. Entonces uno haría una comparación entre una característica del paleolítico y una característica del neolítico. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, Sí. es un cuadro básicamente comparativo. ¿Está? Esa es la idea, hacer un cuadro comparativo entre un tipo de sociedad y otro tipo de sociedad. A ver. El primer renglón, ¿no? Significado del nombre. Es bastante fácil ese. ¿Qué significaba paleolítico? Piedra vieja. Piedra vieja, exactamente. ¿Y qué significaba neolítico? Piedra nueva. De la piedra nueva. Periodo de También- piedra nueva. Exactamente. También se lo conocía como piedra, se lo pueden encontrar en algún libro como la etapa de la piedra pulida o piedra trabajada. Estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Está? Piedra nueva, piedra vieja. Bien, acá se pone un poquito más interesante. Periodo en que se desarrolló el paleolítico. Hace unos 12 años. ¿Perdón? Hace unos 12 años puede ser. 12 me decís, discúlpame, pero no logro entender. Sí, hace unos 12 años. No, un poquito más antes. No sé quién lo estaba diciendo. Hace 10.000 discúlpame. años. No, perdóname. En neolítico sí, podríamos decir 10.000 años. Pero el paleolítico es más antiguo todavía. Es mucho, mucho más antiguo. ¿Está? En el caso del paleolítico, vamos a ir acelerando porque me quedan 10 minutitos, me está avisando acá. En el caso del paleolítico, aproximadamente tiene una antigüedad de 200.000 años. 200.000 años podemos afirmar que existe el paleolítico. Y más todavía, y más antiguo todavía, ¿está? Bien, hasta 200.000 hasta 10.000 años atrás, que ahí sería el fin del paleolítico y empezaría el neolítico. ¿Me siguen? Y el neolítico, 10.000 años de antigüedad.
¿Cuándo terminaría el Neolítico? ¿O estamos en el Neolítico? No, No. ¿Todavía estamos? no. No, no estamos en el Neolítico. Claramente no estamos en el Neolítico. El Neolítico se terminó. Puntualmente, ¿cuándo se termina el Neolítico? 3.000 años antes de Cristo, es decir, hace unos 5.000 años atrás, aproximadamente. Ahí nosotros decimos que se termina el Neolítico. Así que ponen entre 10.000 a 5.000 años de antigüedad, en el caso del Neolítico. Bien, continuemos. El tercer renglón dice, ¿qué tipo de sociedad era el Paleolítico? Nómades. Muy bien, nómades. Exactamente, eran nómades. ¿Y en el Neolítico? Seminómades. Seminómades, más tirando a... ¿Cuál era esa otra palabra? Sedentarios. Muy bien. En realidad son muchos... típico del Neolítico, pueblos sedentarios. Así que pongan sedentarios. Bien, esto no lo dice en ninguna parte, esto yo normalmente siempre lo explico acá. ¿Poseían escritura en el Paleolítico? No. No, claramente no había escritura, exactamente, de lo cual eso hace increíblemente difícil poder conocerlos, porque si no dejaron nada escrito, ¿cómo vamos a saber realmente qué eran? Por eso muchas veces suponemos que eran de esa forma, pero realmente no lo sabemos. Y en el caso del Neolítico, ¿hubo escritura? Sí. Y ya empieza de a poquito la escritura. De a poquito empieza la escritura. Bien. Acá esto es algo que, justamente, nuevamente, estamos en 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto renglón, características de la economía. Acá, la característica de la economía. Era... Esto se los voy a decir yo bien concreto porque esto va a ser muy difícil que ustedes lo puedan sacar. Características de la economía. Era una economía de tipo parasitaria. Así pónganlo. Economía de tipo parasitaria. Y ahora explico por qué. Pongan parasitaria. Para aclarar, ¿por qué digo de tipo parasitaria? Por una cuestión muy simple. Porque como el parásito es un organismo vivo que se alimenta de lo que proveen otros, de otros organismos, exactamente. No produce nada el parásito. Bueno, en esta época del Paleolítico eran cazadores-recolectores, es decir, que tomaba lo que generaba otro, es decir, ya sea una planta o ya sea un animal. ¿Se entiende hasta acá? Por eso se dice que era parasitaria. Pero, a diferencia del Paleolítico, el Neolítico es una economía productiva. Es decir, ¿por qué? Porque producían su propio alimento. ¿Se entiende hasta acá, Josefina? Sí. ¿Queda claro? Bien. Entonces ponen de tipo productiva. Anoten eso si ustedes quieren. Bien. ¿Vamos todos juntos? ¿Con el cuadrito? ¿Vamos todos bien, no? Perfecto. ¿Qué forma de producir el alimento tenían en el Paleolítico? Fácil. Muy fácil. Lo dijimos varias veces. Cazaban. Exactamente. Eran cazadores y... falta uno más. Carroñeros. Sí. Recolectores. Recolectores, muy bien. Es en realidad el de carroñero que lo dijiste vos, me parece, Ana. Eso era la primera etapa a la caza.
Es decir, se alimentaban de animales que cazaban otros animales. Por eso se le dice carroñero. Muy bien eso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así que ponen cazadores y recolectores. Y en el caso del Neolítico, Cosechaban. Caza. exactamente, es Sembraban y decir, cosechaban. Colección. no, Cultivo. sí, Cosechaban. es decir, era exactamente lo que era, hacían ganadería, Domesticación de animales. claro, domesticación de plantas y animales, es decir, ganadería y cultivos, o agricultura, como ustedes lo quieran poner. Bien. Esa era la forma de producir alimento. Continuamos con el de abajo. ¿Cómo se organizaban socialmente? Bueno, esto, cómo se organizaban socialmente significa como grupo, como grupo de personas, es decir, como sociedad. ¿Cómo estaban organizados? En el Paleolítico. Lo mencionamos varias veces. Todo el grupo sale a cazar. Claro, no todo el grupo, ¿eh? No todo, perdón, no todo el grupo. O sea, una Compartían parte de el ese alimento. grupo salían a cazar y otros se quedaban a hacer recolección. ¿Está? Que esto nosotros los vimos, que normalmente se quedaban las mujeres con los viejos y los niños, y los jóvenes adultos salían a cazar. Entonces, ¿cómo denominamos a esa forma de organizarse? Dividían las tareas. Sí, 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 pero ¿cómo se llamaba esa división de tareas en un grupo y otro grupo? Se la denominaba bandas cazadoras recolectoras. Por eso está bueno hacer estos cuadritos, ¿vieron? Porque refrescamos viejos datos. Bandas cazadoras recolectoras. Recuerden que bandas va con B larga. ¿Cómo era? Bandas cazadoras recolectoras. Bien, muy bien. Recuerden que estas bandas eran pequeños grupitos, chiquititos, 30 personas, 50 personas, en algunos casos se podría haber llegado a 100 personas, pero no más de eso. No eran grupos grandes, no se imaginen que eran grupos gigantes, no, eran muy, muy, muy chiquititos, porque era la población que había en aquella época también. No había mucha población como hoy en día. Bien, y en el caso del Neolítico, Los hombres cazan, las mujeres recolectan frutos, raíces o molúsculos. sí, pero eso recordá que eso es del Paleolítico, ¿eh? No es del Neolítico. Ana, en el caso del Neolítico ya pasamos a como una etapa superior, vendría a ser. ¿Se acuerdan cómo le podemos llamar a este periodo? Nosotros lo mencionamos. ¿No? Bueno, no se hagan drama. Lo mencionamos nosotros. Fue medio rápido que lo mencionamos, pero lo mencionamos. Acá empiezan a surgir las pequeñas aldeas. Pequeñas aldeas. Ustedes dirán, ¿y qué es una aldea? Una aldea ya es un grupito de población que se queda, un grupo muy chiquito de población que se queda establecido en un lugar. ¿Está? Cuando nosotros decimos un grupo pequeño, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas pueden llegar a ser? Y en aquel periodo, 100 personas, 150 personas, no más que eso. Es decir, para nosotros sería un pueblito re chiquito, en esencia. ¿Está? Sería un pueblito muy, muy chiquito. Bien, me queda menos de un minuto. Y vamos a lo último. Jerarquía social.